Listo, entonces verifiquemos. Ahí están viendo pantalla. Sí, profe. Listo, y esta se mueve sin problema. Sí. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, ahorita en esta sesión vamos a iniciar con el tema de sistemas de drenaje urbano sostenible. Me parece que esto es importante que lo abordemos. Inclusive me parece un poco más importante que el mismo sistema de drenaje pluvial convencional. Pues al final son como parámetros de ecuaciones que van a ser muy similares y que se deben cumplir como unas relaciones hidráulicas y demás, similar al alcantarillado sanitario. Sin embargo, los sistemas de drenaje urbano sostenible es algo que está ganando cada vez más fuerza y desde el enfoque de ustedes como ingenieros civiles que de pronto puedan participar en la construcción, por ejemplo, de zonas de expansión de alguna ciudad o trabajar en temas urbanísticos, creo que es importante que ustedes también consideren este tipo de alternativas. ¿Listo? Bueno, y la habíamos incluido también en el programa. Entonces, ¿qué son los sistemas de drenaje sostenible? Entonces, este va a ser el contenido, primero como un contexto general. Los sistemas de drenaje urbano vienen desde una categoría un poco más amplia, desde una sombrilla, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Y a partir de ahí se han desagregado diferentes estrategias para la mitigación y disminución del riesgo asociado a la variabilidad del cambio climático, ¿ya? Entonces, esa va a ser como la primera diapositiva. Luego vamos a mirar por qué necesitamos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Luego vamos a mirar algunos beneficios y barreras en esa implementación. Uno diría, bueno, si esto es tan bueno y lo están mencionando tanto, ¿por qué pues, no está en todas las ciudades? ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos y al final unas conclusiones y un ejercicio que me gustaría que ustedes conceptualizaran, no para que lo desarrollemos aquí en clase, porque no nos dan los tiempos, pero sí que logren conceptualizar es cómo podrían desarrollar ese ejercicio que vayan el paso a paso, calcular esto, luego vamos a calcular esto, luego vamos a calcular esto, vamos a calcular esto, y al final la idea es que mirar cómo se puede disminuir el riesgo asociado a una lluvia fuerte que se pueda presentar en una de sus localidades. Y luego, pues si quieren hacer el trabajo, quieren implementar de los que incluyeron, porque hay trabajos que incluyen temas de aguas lluvias, si lo quieren incluir y desarrollar, pues sería chévere que lo hagan y creo que van a tener las herramientas mínimas para desarrollarlo. Bueno, entonces, en ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias que se han generado con el fin de solucionar algunos impactos que ha generado el hombre sobre la naturaleza, ¿ya? Y una de esas una característica de las soluciones basadas en la naturaleza es que utiliza la misma naturaleza para dar soluciones a esas problemáticas. Entonces, si estamos hablando de cambio climático, ¿cómo podemos usar la naturaleza para mitigar ese cambio climático? Si tenemos temas de aguas residuales, ¿cómo podemos utilizar la naturaleza para tratar las aguas residuales? Si tenemos problemas de inundaciones, ¿cómo poder utilizar la naturaleza en esa disipación de inundaciones? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Uno son las soluciones basadas en reforestación y preservación. Es algo típico, digamos, si tenemos una cuenca y todas las ciudades, todos los municipios, todos los corregimientos que ustedes están trabajando están localizados en cuencas, ¿ya? Entonces,
si esa cuenca está en buen estado o en mal estado, pues asimismo va a ser la cantidad de agua que va a llegar a esos municipios. Entonces, acciones como reforestación y preservación, pues van a mejorar la calidad de la regulación de agua hacia sus zonas urbanas. Hay otro punto que son, por ejemplo, las franjas riparias. Las franjas riparias son los bosques que están a margen y margen de los ríos. Entonces, son unos bosques que son importantes esta transición entre ese ecosistema terrestre del bosque. Y estas franjas riparias son supremamente importantes cuando hay crecientes súbitas de los ríos, porque estos árboles que están en la margen de los que el agua pueda llegar, digamos, a las, digamos, si hay un río que entra o pasa una ciudad o una comunidad, pues todas estas árboles permiten disipar toda esa energía. Están los humedales. En la ciudad de Cali tenemos bastantes humedales. La universidad tiene un humedal que es el lago que está ahí, tiene 2 lagos la universidad. Entonces, este tipo de embalses permiten regular esa lluvia cuando tenemos ese volumen de agua, cuando estamos en excesos. Tenemos también todo tipo de infraestructura verde. Entonces tenemos ahí canales revestidos con cobertura vegetal, podemos tener también algunos estanques de regulación, podemos tener pavimentos porosos, ¿ya? Entonces ahí entra una infraestructura verde que está asociada a ese manejo de aguas lluvias. Pero también tenemos otra infraestructura verde para cosechar aguas lluvias. Una es para regularla, para tratar de infiltrarla en suelo y demás, y la otra es para captarla, ¿ya? Y allí tenemos otros tipos de infraestructura que son todo lo que tiene que ver techos verdes, fachadas verdes, los mismos tanques de almacenamiento y captura de agua, lluvia, se vuelven aquí claves. Y hay otro punto que es el manejo del suelo. Entonces, sí, ustedes casi todos están en zonas rurales y si tenemos un manejo agrícola, digamos, intensivo, en donde no tenemos un buen manejo del suelo, pues vamos a tener mucha escorrentía y no vamos a tener retención de agua en esas montañas y pueden generar algunos impactos en las ciudades, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es en la ciudad de Cali. Estos son acciones que se generan en las zonas de Cristo Rey y del Cerro de las Tres Cruces y en el Cerro de la Bandera, que son acciones que se vienen desarrollando ya desde hace muchos años. Tenemos la franja Ripares. Fíjense, esto es en Jamundí. Esto es un río que abastece un corregimiento en Jamundí, el corregimiento de Peñas Negras, y miren los bosques que están a margen y margen de esta fuente hídrica. Si llega a haber una creciente fuerte o súbita, pues vamos a tener aquí una barrera que nos va a disipar esa energía y no va a llegar directamente a la comunidad pues con tanta fuerza. Tenemos los humedales. Este es el humedal Las Garzas, que está localizado en el sur de la ciudad. ¿Ya? Sirve de regulación cuando tenemos excesos de agua lluvia. Hay otro tipo de infraestructura verde para drenaje. Entonces aquí, por ejemplo, son canales que no son en concreto, son revestidos en material vegetal. Puede ser césped o pequeñas plantas que nos ayudan pues a almacenar y a drenar las aguas lluvias que están en las vías. Si ustedes, no sé si alguno ha viajado en la recta Cali-Palmira, hay muchos depósitos de este tipo de zanjas a margen y margen de la carretera Cali-Palmira. Tenemos pues aquí también ejemplos de techos verdes, ¿ya? En donde se puede hacer cosecha de aguas lluvias
y también pues todo lo que tiene que ver con muros verdes también ayuda mucho a la cosecha de aguas lluvias. Y el tema de manejo integral del suelo, ¿no? Entonces, a través de sistemas de agroecología. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense que esto es una, digamos, una montaña, ¿ya? Pero hay terraceo, ¿ya? Aquí han hecho una terraza aquí, y entonces aquí cultivan, ¿cierto? Maíz, parece ser esto, y el agua queda retenida en esta terraza. Luego aquí plantan una especie que amarra el suelo, ¿ya? Usualmente se llama, hay diferentes especies de eso, y luego vuelve aquí pues otra terraza con el cultivo de maíz. Entonces, este tipo de cosas hace que primero no haya erosión del suelo y segundo, pues que el agua también se retenga ya en estos espacios. Entonces, fíjense que hay diferentes tipos de configuraciones y nosotros ya en nuestras localidades, pues he identificado que se podrían trabajar todo lo que tiene que ver con infraestructura verde asociada a regulación de agua lluvia y a cosecha de agua lluvia. También hay algunas opciones de humedales. Ahora bien, ¿qué son estos sistemas de drenaje urbano sostenible? ¿Ya? Entonces, los sistemas estos SUTs son técnicas que nos permiten mimetizar o reproducir el ciclo hidrológico que estaba antes de que nosotros tuviéramos una urbanización, ¿ya? Entonces, eso permite disminuir esos picos de escorrentía que se puedan generar y más adelante yo les voy a mostrar una figura de lo que sucede con este tipo de intervenciones, ¿ya? Este tipo de tecnología reciben muchos nombres, ustedes lo van a encontrar en la literatura como técnicas alternativas o como best management practices para prevenir la polución o desarrollos de bajo impacto o también infraestructura verde y azul. Entonces, por ejemplo, en China se está desarrollando mucho todo el tema de cosecha de agua lluvia y de regular el agua lluvia, de las correntías de las aguas lluvias, y han desarrollado un concepto que se llama las ciudades esponja, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar ejemplos de lo que son esas ciudades esponja y son ciudades que tienden o que han sido premiadas en temas de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, es cómo vivir con el agua lluvia, no que el agua lluvia llegue y mismo la queramos sacar de nuestras ciudades lo más rápido posible, que es, digamos, el enfoque tradicional, sino que es cómo nosotros captamos esa agua lluvia y la mantenemos en nuestro territorio o en las ciudades. Entonces, lo principal que tienen estos SUTs es que se promueve la infiltración de agua lluvia, se promueve la evaporación de agua lluvia, se promueve el almacenamiento de las aguas lluvias y también se promueve la captura de aguas lluvias. Aquí no me quedó, pero digamos ese es otro de los conceptos que está allí, ¿ya? Y eso va a depender de una u otra forma de la geología y de la topografía del sistema, ¿ya? Donde estamos. Si nosotros estamos pues en una localidad que está localizada en una montaña, en una pendiente muy fuerte, pues ahí no vamos a pensar en humedales, ¿no? No vamos a pensar o en tanques de retención muy grandes, pues porque no se va a poder. O si estamos en unos suelos arcillosos en donde la infiltración no es fácil, entonces pues tampoco vamos a pensar allí en zanjas de infiltración porque el agua no se va a infiltrar. Entonces tenemos que también mirar en qué condiciones estamos para saber qué tipo de soluciones basadas en la naturaleza, pues de sistemas de drenaje urbano sostenible se puede promover o se pueden proyectar. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahí van alzando la manito.
Entonces, ahora bien, ¿por qué necesitamos SUTS? Entonces, fíjense que cuando tenemos un espacio verde, ¿ya? O una montaña, o un área donde antes había un bosque, donde antes había una cobertura vegetal, si cuando llueve, ¿ya? El caudal que se genera por esa lluvia, ¿ya? Pues va a ser, digamos, mínimo si lo miramos en el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí empieza a llover y el agua empieza a escurrir, pero realmente lo que escurre es muy poco, ¿ya? Porque parte de eso se infiltra, ¿ya? Otra parte es retenida ya por los árboles o por la cobertura vegetal, entonces el camino del agua es más tortuoso, digamos, va a tener más dificultades para viajar, entonces va a ser de tránsito lento, y eso lo que hace es que el volumen de agua cuando ya sale de esta área, pues va a ser, digamos, relativamente bajo, ¿ya? ¿En comparación a qué? En comparación a si tenemos una parte que ya está urbanizado, que tenemos un área impermeabilizada por concreto, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder ahí es que parte de esa agua va a escurrir muy rápido, ¿ya? Y otra parte sí se va a infiltrar. Entonces, lo que ocurre es que el caudal que tenemos que manejar va a ser un poquito más alto y también el tiempo de concentración o el tiempo en el que aparece ese pico, pues se va. Y se pone más crítico cuando ya tenemos la mayor parte impermeabilizado, construido, ¿cierto? Y tenemos poco área de infiltración y lo que tenemos es que el pico es muy grande, muy alto, ¿ya? Y aparece en un tiempo muy corto. O sea, nos da poco tiempo de acción para poder hacer acciones preventivas o de alertas tempranas para poder, digamos, salvar algún tipo de infraestructura o alertar a las comunidades. Entonces, eso es lo que sucede en la medida que vamos impermeabilizando esas zonas verdes. Ese pico de caudal se incrementa y también aparece mucho más rápido. Y entonces, pues tenemos aquí algunas fotografías que han sucedido aquí en Cali, entonces por la avenida Circunvalar, en Juanchito, en Siloé, son productos de inundaciones que han ocurrido. Estas son asociadas al río Cauca y estas son asociadas a esas avenidas torrenciales. Fíjense, aquí tenemos una montaña que está impermeabilizada por las construcciones que están allí y pues esto ha generado gran parte de avenidas torrenciales, llueve, se concentra el agua muy rápido, baja con mucha velocidad y arrastra escombros y escombros y todo lo que pues eso encuentra a su paso, ¿no? Entonces, eso son como consecuencias que tenemos por esos procesos de impermeabilización. Pero también aquí tenemos como las dos curvas superpuestas. Entonces, si tenemos una curva que es muy tenue, ya antes de hacer un proceso o un evento urbanístico, uno puede modelar qué sucede si yo tengo una urbanización allí. Entonces, yo puedo definir cuánta agua se va a generar y en cuánto tiempo, ¿ya? Entonces, fíjense cómo se corre, ¿ya? El pico, ¿ya? Hacia la izquierda, o sea que ese caudal, primero se hace, este pico ocurre en un menor tiempo y lo otro es pues que el volumen a manejar de ese caudal va a ser mucho mayor. Entonces ya hay estrategias, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una urbanización, de plantear estrategias para yo manejar este volumen de agua, ¿ya? Para tratar de que las condiciones de antes de que yo haga la urbanización, pues se mantengan después de que yo haga la construcción de lo que, digamos, de
una zona de condominios o de algunos edificios que están en esas zonas de expansión. Entonces tenemos aquí que estas personas o sea, los diseñadores pueden perfectamente calcular este volumen y plantear esas estrategias para capturar el agua lluvia, para retener este volumen o para regular este volumen de agua, ¿no? Entonces, estos son como el principio que se utiliza para diseñar un tanque de regulación. Dame un momento, que aquí tengo una fallita técnica.